Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas Dominical. A través de una carta enviada a la presidenta del CNE, el candidato presidencial Guillermo Lasso hace algunas puntualizaciones al acuerdo alcanzado con Yacu Pérez el pasado jueves. Pide, entre otras cosas, la proclamación de resultados previo al reconteo de votos. Sostiene que ese proceso se deberá realizar únicamente en las provincias que Yacu Pérez presente pruebas y que se deberá además consensuar con el resto de candidatos presidenciales. Pese al acuerdo consensuado el pasado jueves entre los candidatos, este domingo Lasso entregó una carta en la delegación provincial de Santa Elena en Salinas, dirigida a la presidenta del CNE, señalando algunos puntos antes de que el Pleno apruebe el oficio para el reconteo de votos. En el texto, Lasso refiere a que el CNE, bajo sus atribuciones exclusivas, proceda a cumplir con la ley y abra todas las urnas respecto de las cuales el candidato reclamante, Yacu Pérez, haya cumplido con la indispensable presentación del acta o actas cuestionadas. Manifiesta también que sigue dispuesto a participar en el acuerdo, proponiendo que este se haga consensuando con los demás candidatos a la presidencia de la República que participaron en el proceso de elecciones. Cita también que antes del reconteo, el CNE proclame los resultados de la primera vuelta electoral. También se ratifica que se abra el 100% de las actas del Guayas y, si es que hubiese consenso con los demás candidatos, hasta el 50% de las provincias de Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Pichincha y Bolívar, ya que le parece inoficioso y una pérdida de tiempo abrir el 50% de las urnas de las otras 9 provincias en donde Pérez gana ampliamente. Aquí solo una muestra que tengo y usted ve que mi compañero también tiene un paquete muy fuerte de las inconsistencias, no solamente es en Guayas, Los Ríos, Pichincha, es en las 24 provincias. Dirigentes de Pachacuti en tanto cuestionaron esta posición de Lasso. Decirle al señor Guillermo Lasso que cumpla con su palabra, con la palabra que le dio al país. Estamos en esa expectativa. Insisto, ¿acaso ustedes hicieron alguna travesura de burlarse la voluntad popular? En redes sociales, de igual forma, el candidato Yacu Pérez responde al candidato Guillermo Lasso y manifiesta: ¿por qué se echa atrás en este recuento de votos? ¿Qué hizo usted en el Consejo Nacional Electoral que no quieren que sepa el Ecuador? Para usted la política es un juego, para mí es una oportunidad de cambiar la vida de millones de ecuatorianos. Abrir las urnas es defender la democracia. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Este lunes el Pleno del Consejo Nacional Electoral tiene previsto reunirse para definir el instructivo sobre el reconteo de votos en las 17 provincias del país. Según algunos consejeros, el proceso podría tardar hasta 3 semanas para que se conozca finalmente quién pasa a la segunda vuelta. $1.500.000 tendrá que destinarse para que se efectúe el reconteo de votos en las 17 provincias del país. Así lo dio a conocer la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Esto significa que tendremos que revisar y abrir urnas para hacer conteo voto a voto de 22.810 juntas a nivel nacional. Traducido en número de votos, aproximadamente 6 millones de votos que serán revisados. Pero además del presupuesto, las autoridades deberán crear un instructivo para que las reglas del juego queden claras en este reconteo. Por ejemplo, deberán analizar la contratación de más personal operativo, el alquiler de las estructuras o espacios donde se vaya a realizar el reconteo, además de cómo se escogerá el 50% de las actas en las 16 provincias. Para las demás provincias tienen que establecer si el conteo va a ser en el área rural, en el área urbana. En las provincias donde hay distritos, por ejemplo, Pichincha o Manabí, tiene que indicar si van todos los distritos o solamente vamos a contar algunos de los distritos. Otro de los temas que deben estar claro y que las autoridades deberán definir son los tiempos. Los consejeros electorales estiman que el proceso podría tardar. Para la revisión de cerca de 22.000 urnas nos puede tomar entre 2 y 3 semanas.
de conformidad con la gente contratada y con los tiempos que se dediquen para el efecto. Según analistas, será importante por la transparencia que en este proceso asistan además delegados del candidato presidencial Andrés Arauz, debido a que el porcentaje en este reconteo podría variar. Una veeduría ciudadana, también que existan observadores nacionales e internacionales respecto de este proceso electoral y finalmente que exista la participación de los representantes de las otras organizaciones y movimientos políticos que están participando en este proceso electoral. Este lunes el Pleno del CNE sesionará para analizar el instructivo. Asimismo, se conocerá el día que inicie este reconteo. Eventualmente los consejeros hablan de este miércoles o jueves. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y a una semana de las elecciones generales, solo faltan 65 actas del exterior para que el CNE entregue los resultados finales de este proceso de elecciones presidenciales. Según el consejero José Cabrera, esta semana llegarán esas actas de los países en donde se pudo sufragar. 52 mujeres alcanzaron un cargo en la Asamblea Nacional, según datos preliminares de las elecciones generales del pasado 7 de febrero. La representación del género femenino en el Palacio Legislativo sería de un 38%. La participación de las mujeres en la política del país irá aumentando de forma progresiva hasta el 2025, con las reformas al Código de la Democracia que fueron aplicadas parcialmente en las elecciones generales del pasado 7 de febrero, la paridad de género empieza a visibilizarse. De los 137 asambleístas que se posesionarán el próximo 14 de mayo, 52 son mujeres. El género femenino en el legislativo tendrá una representación del 38%. Se mantienen los números de lo que es actualmente. Estamos ansiosos de que llegue el 2025, podemos llegar a la democracia paritaria. Las reformas al Código de la Democracia publicadas en febrero de 2020 no solo aumentan el nivel de participación de las mujeres, también sus posibilidades frente al electorado. En estas elecciones, un 15% de las listas a nivel nacional por organización política debían estar encabezadas por mujeres. En los comicios seccionales del 2023, el porcentaje de listas encabezadas por mujeres deberá ser mínimo del 30%. En 2025 esta paridad de género alcanzará el 50%. El secreto es ponerlas primero en la lista, porque el ecuatoriano vota por la primera persona y claro, eso le da ventaja al hombre cuando es el que lidera. Actualmente, de las 13 comisiones especializadas que tiene la Asamblea Nacional, apenas una es presidida por una mujer, que es la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Como resultados de las elecciones 2021, las mujeres alcanzan una representación del 46,66% en el total de asambleístas nacionales, con 7 legisladoras electas, un 37,06% en los asambleístas provinciales y un 33,33% en los asambleístas por el exterior. El rol de las mujeres se extienda también a la parte legislativa, que se apruebe normativa que trate de garantizar de mejor manera el derecho de cualquier sector de la sociedad. Según el coordinador del Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel, más allá de lograr un número de hombres y mujeres de la función legislativa, lo importante será la calidad de la representación, y esto no depende del género. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las últimas elecciones tuvieron un voto nulo, blanco y ausentismo similar a otras, pese a que se pensaba que la participación iba a bajar a causa de la pandemia. Esto no ocurrió. El llamado a votar nulo desde algunos sectores tampoco generó respuesta, mientras que los indecisos se decidieron a última hora y no por la vieja clase política. Una clara intención de ir a votar pese a la exposición si tomamos en cuenta la pandemia. Fue lo que reflejó la actitud de los ciudadanos a tempranas horas de la jornada electoral del domingo. El ausentismo no fue alto como se creía. Hubo una participación del 81,25% y solo el 18,75% estuvo ausente, no muy alejado al ausentismo del 2017, que fue del 18,37%. Teníamos un padrón ya depurado, entonces ahora sí tenemos un
abstencionismo que no supera el 18%, cuando históricamente teníamos el 25%. En lo que corresponde al voto nulo, tampoco hay ningún incremento importante que analizar, pues pese a que el voto nulo supera la votación de al menos 11 de los candidatos a la presidencia juntos, alcanza solo el 9.55%. En 2017, el voto nulo fue del 7.03%. El hecho de que los nulos o blancos superen a estos candidatos de papel es que estas organizaciones políticas deben ser eliminadas del registro electoral por haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50% del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente. Por su parte, el voto blanco en la elección del 2017 fue del 2.8%, actualmente del 3.11%. Lo que creen ambos analistas es que realmente lo que se debe analizar es el mensaje que dieron quienes aparecían como indecisos hacia la vieja clase política. O sea que los jóvenes no sabían por quién votar y estaban buscando cómo ubicar su voto hacia un candidato que los represente. El abstencionismo inicial que nosotros prevíamos iba a ser alto, quedó sin efectos, todos comparecieron a votar y escogieron y dieron un mensaje a la clase política tradicional por la cual no votaron. Sin un importante porcentaje de votos nulos, blancos y ausentismo, se dio esta elección donde los ecuatorianos decidieron y también sorprendieron. Dayana Monroy, 24 horas. La información que entregó el fiscal general de Colombia a su homóloga en el Ecuador podría derivar tanto en un proceso penal como electoral. De comprobarse el supuesto financiamiento ilícito a la campaña del candidato Arauz, las consecuencias podrían frenar su aspiración de llegar a Carondelet. Dos vertientes se podrían originar de la información que intercambió Ecuador y Colombia respecto al supuesto financiamiento del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Andrés Arauz. Si bien los elementos entregados por el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, a la titular de la acción penal del país, podrían iniciar una indagación previa y con el tiempo una instrucción fiscal, en el ámbito electoral también hay consecuencias que podrían desviar al candidato de sus aspiraciones políticas. De ser él elegido en la segunda vuelta electoral, la pérdida del cargo, tanto de él como de su candidato vicepresidencial. Según el abogado constitucionalista Ismael Quintana, al tener estos indicios, los miembros del CNE deberían iniciar una investigación, pues se trataría de una infracción electoral. La denuncia finalmente debería llegar al máximo órgano electoral. Y el tribunal va a tener 15 días en general para resolver si es que hubo o no hubo aportes ilícitos y por lo tanto si se aplican o no las consecuencias del Código de la Democracia, que además, entre otras, es la multa, es también una sanción. Tendrán que resarcir, en este caso, el doble del aporte que hayan recibido. Se habla de más o menos $80.000, por lo tanto sería alrededor de 160.000. Entre los documentos y el material probatorio obtenido en los archivos de Andrés Felipe Vanegas, alias Uriel, abatido a finales del año pasado, Colombia entregó un informe contenido en 50 folios, en el que se realizó el análisis a la información que reposa en un disco duro, un informe investigador de laboratorio en un total de 13 folios útiles y una memoria USB que corresponde a 55 archivos con un tamaño total de 69,5 megabytes de información exportada, contenida en 2 carpetas. Fenómenos criminales que atañen a los dos países, donde hoy estamos trabajando juntos como rama judicial del poder público. Este ejercicio es muy importante en la lucha contra la criminalidad. Estamos juntos y así la vamos a combatir. Sin embargo, estas investigaciones en el ámbito penal podrían tardar, pues se tendrá que esperar que concluya el proceso electoral para que el candidato pierda la inmunidad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos informando, amigos. Varios hospitales de Quito llegaron esta semana al límite de su capacidad de atención a pacientes contagiados de coronavirus. Los médicos temen por un desbordamiento en el sistema de salud por el relajamiento de los ciudadanos en el proceso de elecciones y en este feriado de carnaval. En la capital, la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos llegó al 97% de lo habilitado para pacientes con complicaciones graves, producto del COVID-19. En el hospital del IES Quito Sur, por ejemplo, a pesar de haber habilitado espacios como restaurantes y consultorios externos, no cabe ni un solo paciente más. Al día de hoy, el consenso de hoy, estamos en la parte de infraestructura como tal, totalmente llenos, tanto en zonas COVID como en zonas no COVID. Un hospital que está funcional. Sin embargo, su ocupación de cama está en el 100% de.
Quito se mantiene como la ciudad con más contagios de COVID-19 en el Ecuador. Hasta este domingo alcanzó los 82.257 casos confirmados, de 267.223 a escala nacional. Hay que señalar que estos datos tienen un subregistro importante, así que estamos en crecimiento sostenido. La situación es compleja en los hospitales de la ciudad. En este cuadro, por ejemplo, proporcionado por el Hospital Carlos Andrade Marín, podemos ver que hasta este domingo apenas 2 camas estaban disponibles para hospitalización, mientras que la unidad de cuidados intensivos se encuentra completamente llena. Parte del COE no ha habido las restricciones en este feriado, a pesar de estar con saturación del sistema sanitario. No obstante, la preocupación ahora se centra en las proyecciones de aquí a 2 semanas debido al relajamiento de la ciudadanía en el proceso de elecciones y feriado de carnaval. Esta bola de nieve sigue creciendo, los pacientes siguen llegando y lamentablemente vemos que esa responsabilidad social llega casi al nulo. En Quito, Paul Coello, 24 horas. En la provincia del Guayas se realizaron controles para velar que se cumplan las disposiciones y evitar así el avance de la pandemia. En Guayaquil se registraron varias infracciones. Pese a las disposiciones del COE cantonal de Guayaquil, se registraron varios incumplimientos por parte de la ciudadanía en los 2 primeros días de feriado por carnaval. La madrugada de este domingo se allanó una vivienda de 2 pisos donde se desarrollaba una fiesta clandestina con cerca de 200 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Hemos desplegado un contingente grande de comisarios de policía, estamos realizando operativos de control. Los operativos también se extendieron a locales comerciales para verificar que se cumpla con el horario para la venta de bebidas alcohólicas. La Intendencia de Policía del Guayas encontró más de un local que funcionaba de manera clandestina. Estos fueron clausurados. En el interior encontramos congeladores con cerveza, como personas en estado etílico. Otra de las prohibiciones en Guayaquil es la instalación de piscinas desmontables en la vía pública. Aquí también hubo incumplimientos. Se realizaron operativos en sectores del sur de la ciudad, en donde en tan solo unas horas ya se habían detectado 95 piscinas. Siguiendo con el retiro de la piscina, como emitió el COE cantonal de Guayaquil, van a ser multados con un salario básico o hasta 10 salarios básicos unificados. En Playa Varadero también se ejecutaron controles con personal metropolitano para verificar que se cumpla el distanciamiento social. Hacer cumplir los horarios de atención en Playa Varadero, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mientras en el peaje de Chongón se desarrolló una campaña de concienciación sobre la importancia de cumplir las medidas de bioseguridad. La contención tenemos las carpas, una aquí en Chongón, otro en el peaje de Chivería. Tan solo el sábado salieron de Guayaquil por el peaje de Chongón más de 22.000 vehículos y hasta las 8 de la mañana de este domingo otros 2.500. Los operativos de control continuarán durante los días que restan del feriado. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El Comité de Transparencia para el proceso de vacunación contra el COVID-19 confirmó que esta semana llegarán 16.300 dosis de la vacuna de Pfizer a nuestro país, el 18 de febrero concretamente. 23 días después de haber iniciado en el país la fase piloto de la campaña de vacunación contra el COVID-19, según datos del Ministerio de Salud, 6.228 personas recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer y se prevé que en el transcurso de estos días, 1.962 completen la inmunización con la segunda dosis. Esto mientras se espera que el próximo 18 de febrero llegue el segundo cargamento de vacunas, que comprendería 16.300 dosis. Si sumamos la primera entrega con la que se espera llegue el próximo jueves al país, se tendrían 24.490 dosis, apenas el 28.4% de las 86.000 que el gobierno ofreció hasta marzo, mes en el que supuestamente concluye la fase piloto y empieza la vacunación masiva. El Comité de Transparencia del proceso de vacunación recordó al gobierno que la participación del sector privado es vital para agilizar la colocación de las dosis a la mayor cantidad de la población. Esto mientras el Ministerio de Salud Pública sigue en deuda por la falta de información en este proceso. El titular de esta cartera de Estado, Juan Carlos Ceballos, enfrenta ya 2 pedidos de juicio político en la Asamblea Nacional. Joana Ramos, 24 horas.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, será vinculado a un proceso penal por supuesto peculado el próximo día martes. Esta causa, que investiga la compra de 100.000 pruebas para la detección del coronavirus por el municipio capitalino, sumará un total de 15 procesados. El caso de supuesta corrupción que salpicó al municipio de Quito durante los primeros meses de pandemia alcanza al titular del Cabildo. Este martes 16 de febrero a las 9:30, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, será vinculado al caso que investiga el presunto delito de peculado por la adquisición de pruebas PCR para la detección de COVID-19. Junto a él serán vinculados al caso otros 6 funcionarios del municipio y la empresa Saludmed S.A. a la que se le compraron estos insumos como persona jurídica. Realmente nos ha sorprendido que, sin contar con los elementos suficientes, Fiscalía haya tomado la decisión de hacer esta vinculación. En tal virtud, el señor alcalde ha manifestado que está presto a colaborar. Este proceso inició el 29 de mayo de 2020, cuando Fiscalía allanó las oficinas de la Secretaría de Salud del municipio y la casa del entonces titular de esta entidad, Lenín Mantilla, quien actualmente está prófugo. La causa se basó en un informe de Contraloría que establece responsabilidades penales por la adquisición de 100.000 pruebas PCR, por las que el municipio de Quito invirtió $3.774.000 a inicios de abril. Nosotros vamos a desvirtuar esta posible o presunta participación, toda vez que esto se hizo en un contrato de emergencia en tiempo de pandemia. Entre los nuevos indicios de la investigación, Fiscalía contaría con la explotación, preservación, análisis y extracción de 25 correos electrónicos de varios de los involucrados, además de un supuesto audio que involucraría al alcalde. Habría una conversación con algunos funcionarios y eso tiene una lógica, pues es evidente que, siendo el alcalde, siempre va a mantenerse en contacto con diversos funcionarios. La diligencia se desarrollará en la Corte Provincial de Justicia y será dirigida por el presidente del organismo, Vladimir Jaya. Con estas vinculaciones, este proceso, por el que se podría dar una sentencia de hasta 13 años, suma 15 procesados. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Un operativo de Fuerzas Armadas localizó un cristalizadero de aproximadamente 800 metros cuadrados que era utilizado para el procesamiento de droga en el sector de Santa Rosa de Sucumbíos. Entre las evidencias encontradas constan 2.815 galones de acetona, 4 hornos de presión, 3 bombas de agua, entre otros. Todos estos elementos serán entregados a las autoridades competentes a fin de que se inicien las investigaciones y los respectivos trámites de ley. Y la Dirección General de Aviación Civil suspendió este sábado un vuelo en el aeropuerto de La Tacunga que salía rumbo a México, debido a que dentro de la aeronave se encontraron 2 maletas llenas con paquetes de cocaína. La unidad antinarcóticos de la policía incautó el alcaloide, sin embargo, no pudo identificar a los responsables de este hecho. Y ahora les contamos que el gobierno reenviará el proyecto que reforma el Código Monetario y Financiero a la Asamblea Nacional en el transcurso de esta semana. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. El proyecto, calificado de urgente en materia económica, fue remitido al legislativo el pasado 8 de febrero. 2 días después, tras argumentar que no cumplía con los requisitos de la Constitución y la ley, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea resolvió no calificarlo y devolverlo. Esta iniciativa busca proteger la dolarización, dotando de autonomía al Banco Central del Ecuador.